Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Buenos días a cada uno. Y vamos a comenzar la tercera que nos corresponde. Doy gracias al Señor por todo eh, enseñanza que nos ha dado, Padre, en cuanto a los cuadros. eh, Jesucristo en cuadro. Ese es el tema que estamos viendo y estamos viendo ahora el, el tema Cristo y sus hermanos. Y recuerden, hermanos, que la semana pasada vimos cómo se presentaban los hermanos y cómo hay cuadros de cada una de las vivencias que pasó José en Egipto y cómo son cuadros de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en esta mañana el punto E, que es el segundo encuentro. El segundo encuentro. Y está entre el Génesis, el libro de Génesis, entre el 43 y el 45. Como son muchos capítulos, no lo vamos a leer, pero les invito, hermanos, a que vamos al libro de Hechos para comenzar en esta mañana, en el libro de Hechos, pero primero, antes que nada, vamos a tener un momento de oración. Les invito a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la vida, por la salud que usted nos da. Le doy gracias por cada uno de los momentos que usted nos da, Padre, de comunión con usted, Padre. En este momento, Señor, le ruego que sea especialmente, Señor, que con esta clase, Padre, que usted nos ayude, nos guarde, nos cuide. Y, Señor, le pido muy humildemente, Padre, por las peticiones de oraciones que se han pedido en nuestro WhatsApp de oración, Padre, especialmente por nuestra hermana Rosana Martínez, Padre, que tú seas con ella, cuidándola, protegiéndola, guardándola, dándole la tranquilidad, Padre, y la necesidad de un médico, Padre, para que pueda ella hacerse los exámenes prontamente, puedan ver, Señor, y puedan tratarla de una manera en que ella se pueda mejorar si es tu santa y buena voluntad. Te pido también, por muy humildemente, Padre, por nuestro pastor José Luis Lor de Ecuador, que tú seas con su santa esposa, Padre, con su eh, señora esposa, Padre, quiero decir, y que tú le guardes, le cuides, le protejas, y que ella pueda también, Señor, sanarse si es tu santa y divina voluntad. Y también por la familia de Perú, Padre, por esta chiquitita que tiene su columna, un desvío, Padre, creo que es, que tú le proveas, Señor, que tú le guardes, le cuides, le protejas, Señor, y te ruego, Señor, también por esta guaguita, Padre, que tiene esta necesidad, Padre. Te ruego por los padres, Señor, que tú los cuides, les des fortaleza, Padre, les ayudes, Padre, para suplir, que tú les ayudes, Padre, para que ellos tengan esa paz que solo tú puedes dar, Padre. Le ruego, Señor, que usted sea muy humildemente con esta clase y se lo pido en el maravilloso nombre eh, de su Hijo Jesucristo, mi amado Salvador y Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces, como les dije, hermanos, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 12 y 13, vamos a ver. El libro de los Hechos Romanos, capítulo 7, versículo 12 y 13. Les invito, hermanos, a que vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y dice así: Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Veamos entonces el versículo 11 para tener el contexto y leerlo nuevamente. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Se acuerdan? La primera vez lo leímos la semana pasada, y luego lo mandó una segunda vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Entonces, la primera vez que los hermanos vieron a José, ¿se acuerdan? La primera vez que vieron a José, no le reconocieron, ¿se acuerdan? No le reconocieron porque el José era un egipcio, entonces andaba vestido de otra manera, pero no lo reconocieron, pero sí en la segunda vez
el que lo vieron, José se reveló a ellos, o sea, él se reveló a ellos y les dijo claramente que era su hermano. ¿Se acuerdan? Lo vimos ahí en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 42, versículo 6. Génesis 42, 6. Ahí aparece la primera mención o la segunda, 42, 6. Déjame ver. 42.6 dice, y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Se acuerdan que José también les había dicho que ellos se iban a inclinar? Veamos del 5, dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a ellos. Entonces ahí, cuando vieron a José, la primera vez también, cuando Jesús vino, vemos aquí un cuadro, la primera vez que Jesús se presentó a los judíos no le conocieron. No le reconocieron. No sabían quién era. Pero la segunda vez, en el tiempo de la segunda venida, al final de la tribulación, Él se dará a conocer a ellos. Y lo podemos ver aquí en los versículos de Zacarías y de Ezequiel. Vamos a ver primeramente Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces ahí se dará a conocer y le mirarán al que traspasaron. Y en Ezequiel capítulo 20, versículo 35, capítulo 20 del libro de Ezequiel, versículo 35, Ezequiel, Daniel, capítulo 20, versículo 35. Dice el capítulo 20, versículo 35, acuérdense que él se dará a conocer. Dice, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Entonces, de las dos venidas, acuérdense, este asunto de las dos venidas es un cuadro que varias veces se repite a través de las escrituras. Es un patrón que Dios estableció con varios hombres como José. Son tipos y cuadros de nuestro Señor Jesucristo. Así también lo hizo, por ejemplo, vamos a ver ahí con el primer ejemplo, con Moisés. Las dos venidas las vemos en cuadros en las escrituras. Entonces es como un patrón. Moisés se reveló como el Salvador. La primera vez, Moisés se reveló como el Salvador de Israel y lo vemos ahí en Éxodo, capítulo, ¿se acuerdan que primera vez vino Moisés? Vamos a ver ahí en Éxodo, capítulo 2, versículo 11 y 14. Éxodo, capítulo 2, Éxodo, capítulo 2, versículo 11 y 14. Capítulo 2 dice, dice 11 y 14, dice, y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los dio en duras tareas, y observando a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeáis a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces la primera vez que Moisés se presentó a ellos, no le conocieron como su rey. Y la segunda vez fue en Éxodo y ahí se dio a conocer. En la segunda parte Dios
Moisés se dio a conocer entre los judíos. Ellos lo aceptaron como un líder. La primera vez no lo aceptaron como líder, lo rechazaron. Y la segunda vez lo aceptaron como un líder. Y sabiendo que era que Dios le había mandado. Y lo vemos en la segunda vez, ahí en el segundo punto, en Éxodo capítulo 4, versículos 29 y 31 al 31. Dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, la primera vez no le conocen, la segunda vez lo aceptan. Lo mismo, tenemos ahí un cuadro con Josué. Josué fue rechazado la primera vez por Israel. José fue rechazado también por Israel cuando estaba delante pero la segunda vez lo recibieron. Entonces, la primera vez, ahí en Números, capítulo 14, versículo del 6 al 10, ahí vamos a Números, capítulo 14, entonces cuando estaba con Caleb, Números 14, versículos del 6 al 10. Números 14, versículos del 6 al 10. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra la casa, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces Josué tampoco le dieron crédito la primera vez, tampoco lo reconocieron, pero lo aceptaron en la segunda vez. La segunda vez, ahí en Josué, cuando Josué habló también ahí de la tierra prometida, los exhortó a tener fe en Dios y tomar posesión de ella. Por tanto, los hermanos judíos lo querían apedrear. Pero la segunda vez, después, no fue hasta muchos años después, cuando por la segunda vez Josué llegó públicamente delante de Israel, que los judíos lo recibieron como líder que Dios les había mandado. Entonces, la primera vez lo rechazaron, la segunda vez lo aceptan. Lo mismo cuadro de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez no lo aceptan, la segunda vez lo aceptarán y le reconocerán. Josué capítulo 1, versículo 17 y 18. Josué capítulo 1, versículo 17 y 18. Josué capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice ahí, entonces son unas bellas palabras. Dice 17, veamos del 16, entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos manden. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Entonces, al tiempo después, aceptan a Josué como su líder, como su señor. Y también vemos el ejemplo de David. David también nos da un cuadro de las dos venidas de Cristo: el rechazo de la primera y el reconocimiento de la segunda. La primera vez en 1 Samuel capítulo 17 y al 18, ahí me faltó una separación. Es 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel
capítulo 17, ¿está bien? Primera de Samuel 17, del versículo 17 y 18, y después nos saltamos al 28. Entonces, 17, dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Entonces ahí fue David, y todo lo contrario, los hermanos le dijeron, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué dejaste votado a nuestro padre? Y en el versículo 28 dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces aquí, la primera vez, no le dan crédito a David, cuadro de nuestro Señor Jesucristo, no le dan crédito ahí a David, así, entonces, y la segunda vez sí lo aceptan. Después, después también, varios años, lo mismo que con Josué, Israel recibió a David como su rey. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos, capítulo 5 del 1 al 3. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, la segunda vez, también ahí a David le reconocen ahora sí como rey. La primera vez no le reconocen, la segunda vez le reconocen. Así es con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estos hombres, Moisés, Josué, David, son tipos y cuadros de Jesús y nos muestran las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. En la primera venida, Jesucristo apareció a Israel. Los judíos no le recibieron. Todo lo contrario, dijeron, vamos ahí, miren, no noté, pero está en Lucas capítulo 19, y dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Ahí está. Así le dijeron, eso se encuentra en Lucas 19, versículo 14. Lucas 19, 14, dice, pero sus, Lucas 19, 14, sí, la segunda, pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero en la segunda venida lo aceptarán tal como él es, Mesías, como su líder y como su rey. Durante el segundo encuentro, que los hermanos de José confiesan su culpabilidad delante de Dios. Así va a ser. Es la segunda vez que cuando ellos ya reconocen, confiesan. Ahí en Génesis 44, capítulo 16. Vamos a ver esto. Génesis 44, versículo 16. Dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Entonces,
aquí se empiezan ya a destruir, digamos, a reconocer el pecado que ellos habían hecho con José. Entonces, José no se reveló a sí mismo hasta que sus hermanos se arrepintieran y reconocieran su culpabilidad delante de Dios en haber vendido a su hermano. Entonces, así será también con Israel, así será con Israel. Jesucristo no se revelará a la nación de Israel hasta que los judíos reconozcan su pecado y se arrepientan. La promesa ha sido así desde los días de la primera venida, cuando lo vendieron a los gentiles. Entonces, ahí en Hechos, capítulo 3, del versículo 19 al 21. Hechos, capítulo 3, versículo, dije, del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, aquí Israel debe y se revelará a Israel y ellos le van a reconocer. Entonces, aquí tenemos varias profecías del Antiguo Testamento que enseñan esta misma verdad. Hasta que Israel confiese su culpabilidad, no podrán estar en paz con Jesús, el Mesías. Y lo vemos ahí en el versículo, en el capítulo, en el libro de Ezequiel, capítulo 20, del 42 al 43. Dije Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel, Daniel, capítulo 20, del 42 al 43. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminaste, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometisteis. Entonces, también aquí ellos van a reconocer. Y vemos aquí también en Oseas, capítulo 5, versículo 15. En Oseas, capítulo 15, que también Israel debe confesar su culpabilidad. Capítulo 5, versículo 15 del libro Oseas. Oseas, Joel, Amos. Dice, Oseas 5:15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Entonces, dice, cuando por fin José se revela a sí mismo a sus hermanos, ellos tienen temor y llegan a estar, ¿qué pasó aquí? Turbados, exactamente como los judíos que van a reconocer a Jesús, el Mesías, a quien ellos, sus antepasados, vendieron y mataron. Capítulo, dice, veamos ahí Génesis, capítulo, entonces vemos, primero vemos Génesis, capítulo 45, del 1 al 3. Veamos Génesis primero, antes de pasar, cómo José se revela a sí mismo a sus hermanos. En Génesis, capítulo 45, versículo del 1 al 3. Génesis 45, del 1 al 3, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos:
yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces aquí José se revela a sus hermanos. Entonces, sin embargo, José trata con sus hermanos, los trata a sus hermanos con mucha gracia y misericordia, así como Cristo también tratará a Israel con gracia y misericordia en el día de la reconciliación. Ahí en Zacarías capítulo 13, Zacarías capítulo 13 dice, Zacarías Malaquías capítulo 13 versículo 1, dice Zacarías capítulo 13 versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces Cristo también será compasivo, así como fue José con sus hermanos, lleno de gracia y misericordia. Jesucristo también con su pueblo será la reconciliación, lleno de gracia. Y vemos ahí en Génesis, perdón, no es Génesis, hermanos, es Isaías. Aquí cometí un gran error. No es Génesis, es Isaías. Por favor, ahí lo vamos a cambiar. No sé si puede. Entonces, esto es Isaías. Entonces, ahí vamos. Es Isaías capítulo 54, versículo 7 y 8. Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8. Vamos ahí. Isaías 54, 7 y 8. Dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran misericordia. Por un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces, vemos ahí, ahora sí, vemos la compasión que José tenía por sus hermanos. Nos muestra una actitud de que Cristo también hacia los judíos va a tener esa misericordia. Los judíos tienen que arrepentirse y reconocer y recibir al Mesías. Entonces, vemos, durante el primer encuentro, la venida de Cristo, los hermanos de José no le reconocieron, así como también los judíos a Jesús. Y la segunda vez sí le reconocieron, se dio a conocer. Así también Cristo, cuando venga la segunda vez, se revelará a los judíos que se hayan arrepentido por el mal que hicieron. En aquel entonces empezará un tiempo de abundante provisión en el mundo para la familia de Jacob. Dijo, Génesis capítulo 45, Génesis capítulo 45, Génesis capítulo 45, versículo, dije 1 y 2, 45, 1 y 2. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Entonces todos estos cuadros que vemos aquí de José, cuadros de nuestro Señor Jesucristo. Así como también vimos el patrón de Moisés, de David y de Josué. Bien, vamos a concluir aquí con esta clase. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y nos vemos en futuras clases, si así Dios lo permite y si así Dios lo quiere. Que el Señor les cuide, les proteja y les guarde a cada uno de ustedes, especialmente a nuestra clase de adulto mayor. Un saludo para ellos.
a cada uno de ustedes, hermanos, y que el Señor les cuide, les proteja y los echo de menos. Algún día nos veremos. Que el Señor les cuide. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justo, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Padre bueno, Padre misericordioso, cuida a mis hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macual. Dales fuerza, ánimo para continuar en el día a día, en nuestras vidas como creyentes en Cristo Jesús. Padre mío, te doy gracias por todo, en el bendito nombre de mi amado Salvador Jesucristo, mi Señor. Amén. Hermanos, espero verlos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga, les cuide y les guarde. Chao, nos vemos.